Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a hablar nosotros de Sansón. Cuando nos habla la Biblia del significado de Sansón, lo compara en su traducción que es como el sol. Cuando vamos a 1 de Samuel 5 en adelante, dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-Ezer, Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Pusieron junto a Dagón, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Volviendo a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Tal vez muchos recuerdan cuando se robaron los filisteos el arca de Dios. En el arca que tenemos, en el arca se encontraba, dice la Biblia, que se encontraba la vara. La vara de Aarón significa la palabra. Cuando usted se refugia en la palabra de Dios, cuando usted se cimienta en la palabra y cree en sus promesas, es algo tremendo, porque decimos escrito está. Dice también que estaban los 10 mandamientos. Sabemos que eran 613, pero Jesús los resumió. Aún os doy un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado. Dice también que estaba el maná. El maná es esa esperanza, que un día es diferente al otro. Recordemos que Israel siempre miraba al cielo cuando amanecía y siempre nuevas son sus misericordias. Esto estaba en el arca. Pero dice que después de esa humillación tan grande, ellos ya no querían repetir la historia. El pueblo de los filisteos dice que ellos decidieron comenzar a construir una imagen. La imagen que hicieron otra vez la comenzaron a pegar y la reconstruyeron de Dagón. Simboliza el poder que proviene del pan, del grano, padre de la cosecha, de la abundancia. La colocaron en Asdod. Comenzaron a colocar ahí su templo majestuoso. Habla de que cuando habla de Dagón, su forma era un hombre musculoso y del ombligo para abajo en forma de sirena. Allá acostumbraba a ir de diferentes ciudades. Teníamos como Gaza, Ascalón, Asdod, Gad, Ecrón, Tiná, Bet, Dagón, Siclá, Gerar, Aseca, Sharaín. Estas ciudades acostumbraban a ir allá a adorar a digámoslo así, a este Dios falso, el Dios de la prosperidad de ellos. Y ese templo era muy, pero muy grande. Ellos iban todos a adorar. También la Biblia nos habla de que ellos descubrieron el metal. Comenzaron todo lo que es de los metales, ellos lo descubrieron antes que el pueblo de Israel. Entonces ellos, al tener esa ventaja militar, porque tenían armas, póngase usted en este momento, imaginémonos en un lugar donde no hay, solamente es a la fuerza, no hay armas, el que tenga armas va a dominar. Entonces por eso el pueblo filisteo comenzó a dominar al pueblo de Israel, pero no era tanto que ellos tenían sus espadas y su acero, sino que el pueblo de Israel se habían alejado de Dios. Y cuando ellos se alejaron de Dios, dice la Biblia, de que
ellos miraron el problema más grande que a Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Si usted hubiera podido hablar con la gente del pueblo de Israel, le hubieran dicho, ¿cuál es su problema? Pues no, mi problema es que necesitamos plata. Con plata solucionamos absolutamente todo, porque podemos comprar armas para nosotros vencer a nuestro enemigo. Y el problema de ellos no era la falta de plata para comprar armas, porque eran muchos, el pueblo de Israel eran de pronto hasta más. Pero el problema de ellos fue que ellos se alejaron de Dios, y al alejarse de Dios miraron los problemas más grandes que a Dios. Hoy usted que me está escuchando debe de entender que Dios está por encima de sus problemas, que Dios es más grande que sus problemas. Entonces la Biblia nos dice a nosotros, nos comienza a narrar en el libro de Jueces 13. Bueno, vamos a leer Jueces 13, dice así. Una vez más los israelitas hicieron lo malo ante el Señor, así que permitió el Señor que los filisteos los dominaran durante 40 años. Durante 40 años ellos dejaron de creer en las promesas de Dios, en la palabra de Dios que simboliza el arco. La Biblia dice que hay estudios que antes decían que habían más de 600 promesas, después dijeron que habían más de 800 y siguen encontrando promesas de Dios. En otras palabras, para cada día hay diferentes promesas de Dios. Todas esas promesas es la palabra de Dios. La vara simboliza la palabra, pero cuando usted se afirma en esa palabra, también dice que ahí estaban las tablas, esas tablas de piedra de Moisés, toda esa palabra, toda esa fuente de conocimiento que muchas veces nosotros desechamos. Y también estaba el maná. El maná era la promesa de que nuevas son sus misericordias cada día. Muchas veces ya no creemos en eso y andamos tristes, desalentados. Dice que por 40 años se alejaron. Pero a pesar de que ellos se alejaron, dice que en la ciudad de Sora había un hombre que se llamaba Manoa. Cuando habla la palabra Manoa también significa descanso. Yo no sé si usted puede descansar en Dios. Jesucristo dijo que habrá aflicción, pero yo he vencido al mundo. Cuando nosotros tenemos las promesas de Dios, tenemos paz en medio de los problemas. Jesús nunca dijo que no va a haber problemas. Siempre va a haber problemas, pero tenemos que tener una paz que sobrepase todo entendimiento. Este hombre tenía esa paz. De toda esta gente, solamente 2 personas, Manoa y su esposa, comenzaron a buscar a Dios. Y dice que era de la tribu de Dan. La esposa de Manoa no podía tener hijos, dice la Biblia. Eso tiene un simbolismo. Cuando en la Biblia una mujer no puede tener hijos y logra tener hijos, detrás de ese milagro viene una promesa. Recordemos la mujer de Abraham, que no podía tener hijos, vino Isaac. Recordemos Ana no podía tener hijos y Dios le da el hijo. Viene el profeta Samuel y ahora viene Sansón. Cuando hablamos de Sansón, Dios decide darles un hijo. Ellos le pedían, como todos, que les quite el yugo de los filisteos. El problema era que ellos no tenían armas para pelear, les faltaba dinero, recursos. Pero Dios decide salvarlos. No como ellos querían. Mucha gente le pide a Dios dinero, pero Dios decide darte algo diferente. Y a ellos dice, Dios tuvo una idea. Dijo, voy a depositar mi fuerza en un hombre. La Biblia nos dice en los Salmos que Dios todas las mañanas extiende como una cortina las estrellas. ¿Cuánto puede pesar un sol? ¿Cuánto pueden pesar todas las estrellas? Cuando Él dijo, voy a colocar mi fuerza en un hombre, en ese momento
Los ángeles, ¿cómo? No entendían. Sí, voy a colocar mi fuerza en un hombre. Ese va a ser el regalo. Entonces, a todos los que me están escuchando, usted sí puede con los problemas que está pasando, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios ha depositado su fuerza en nosotros y nosotros podemos contra esas adversidades, contra esos avatares, contra esos problemas. Y dice la palabra de Dios en 13:3, dice, pero el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo, hasta ahora tú no has podido tener hijos, pero vas a quedar embarazada y vas a tener hijo. La mujer de Manoah, cuando Dios dijo la palabra, quedó embarazada. No cuando estuvo con su esposo Manoah. Así debemos de entender que la palabra sí tiene mucho poder, pero hay momentos que nosotros le restamos poder a la palabra. Hay gente que ya no cree cuando un predicador dice, recita las promesas de la Biblia, o tal vez alguien está predicando en la radio, la televisión, ya no creemos, o alguien muy cercano te habla de la Biblia y ya no crees. Eso es muy triste, pero aquí la Biblia nos habla de que cuando Dios dice algo, se hace. Dios dijo, hágase la luz, y en ese momento coloca el sol y todas esas lumbreras. La pregunta es, ¿nosotros podemos apagar el sol? Claro que no. Nosotros es imposible que apaguemos el sol. El sol es muy grande en comparación a la Tierra. Ni usando todas nuestras armas nucleares podríamos apagar al sol, porque Dios dijo hágase la luz, se hizo. Así también las promesas de Dios no las puede cambiar nadie, y las promesas de Dios están para beneficiarnos a los que creemos la palabra de Dios. Y le dice, en ese momento le habla, era Jesús. Sin embargo, debe ser cuidadosa. Le da instrucciones, porque Dios es un Dios de instrucciones. Le dice, no debes tomar, que él tome vino, ni cerveza, ni tampoco que coma ningún alimento impuro. Pues vas a tener un hijo y nunca debe cortarse el cabello, porque será consagrado a Dios como nazareno antes de nacer. Desde antes fue apartado. La Biblia nos habla que cuando se cortaba el cabello, Absalón, el hijo de David, pesaba más de 2 kilos. Imagínense un hombre que nunca se cortó el cabello. La Biblia narra que Sansón tenía 7 trenzas, pero las trenzas no eran trenzas delgadas, como tal vez se ha visto. Eran unas trenzas muy, muy gruesas, porque estaba trenzado su cabello, como las cuerdas, unas cuerdas anchas que puede tener un barco. Tenía una cabellera que se veía literalmente como un león espectacular. Le dijo, tu hijo va a liberar al pueblo de Israel del poder de los filisteos. Mire, le comienza a hablar primero que va a quedar embarazada y ella creyó. Le da las instrucciones y ahora les dice que el problema de ellos no se va a solucionar con plata, sino con un regalo de Dios. Nosotros debemos de entender de que todo es prestado, porque todo es de Dios. Y en cualquier momento también Dios nos puede pedir eso. Pongo ejemplos cuando una persona se confía y tiene a su padre, de pronto Dios decide llevárselo y lloramos y no entendemos que era de Dios. Hay gente que ha tenido empresas y de pronto las pierde. Eso era de Dios, carros, casas, propiedades. Debemos de entender que todo es de Dios. Desnudos llegamos a este mundo y desnudos nos vamos. No nos podemos llevar nada a la otra vida. Y ahí es cuando entendemos que todo viene de Dios y comenzamos a valorarlo todo. Entonces la mujer se acercó a su esposo y le dijo, dice que ella fue a contarle lo asombroso que le pasó. Vino un hombre de Dios, era muy impresionante, parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era y él tampoco me dijo su nombre. Lo único que me dijo fue que quedaría embarazada y que iba a tener un hijo. Me dijo que no debo tomar vino ni cerveza ni tampoco comer alimentos impuros, porque mi hijo será un nazareno dedicado a Dios desde antes de nacer hasta el día en que muera. Entonces Manoah hizo una oración al Señor y dijo,
Te ruego, Señor, que traigas de nuevo a ese hombre de Dios. Haz que Él nos enseñe lo que debemos hacer por ese niño que pronto van a nacer. Aquí habla de que la esposa cree. Habla de que Manoa también creyó. Antes de ver las cosas, ellos creyeron. Si el pueblo de Dios hoy en día creyera en las promesas de Dios, no andaría triste. Pero muchas veces no creemos. 9. Dios escuchó la oración de Manoa y el ángel del Señor volvió a aparecérsele a la mujer cuando ella estaba sentada en el campo. Pero Manoa no estaba con su esposa. Entonces la mujer salió corriendo a avisarle a su esposo y dijo: mira, el hombre que vino la otra vez se ha vuelto a aparecer. Manoa se levantó y siguió a su esposa hasta donde estaba el hombre y le dijo: ¿es usted quien le ha hablado a esta mujer? Y el hombre respondió: sí, soy yo. Estaba hablando con Jesús y él no se daba cuenta. Manoa dijo: cuando sus palabras se hagan realidad, ¿cuál será el estilo de vida que deberá tener nuestro hijo? ¿Qué es lo que va a hacer? Me imagino de que Jesús le dijo que le comenzó a dar instrucciones, pero también los iba a beneficiar a ellos, porque cuando Dios habla todo es para nuestro bien. El ángel respondió: tu esposa debe hacer todo lo que le dije, no debe de comer nada que venga del viñedo, tampoco debe tomar vino ni cerveza, no debe de comer ninguna cosa impura. Así que ella debe cumplir cuidadosamente todo lo que le he ordenado. También podemos nosotros, de pronto le dijo que este hijo se iba a desarrollar, ellos iban a tener la oportunidad de disfrutar de ese regalo, de su embarazo, de su niñez, hasta que él era joven. Pero aquí les habla algo. Manoa le dijo al ángel del Señor: nos gustaría que se quedara un poco más, queremos prepararle un cabrito para que coma. El ángel del Señor respondió: aún me hagan demorar, no voy a comer lo que me den. Pero si quieren preparar algo, entonces ofrezcan al Señor un sacrificio que debe quemarse completamente. Es que Manoa no entendía que ese hombre era en realidad el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿cuál es su nombre? Queremos saberlo para agradecerle cuando suceda lo que usted nos ha dicho. Él no dudaba. El ángel del Señor respondió: ¿para qué me preguntas mi nombre? Eso es un secreto maravilloso. Acordémonos que cuando le hablan a la Virgen que iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, también le habla el ángel y le dice que hablaba de consejero, le hablaba de que le decían admirable, le comenzó a hablar los diferentes nombres que lo caracterizan a Jesús. Acá también le estaba hablando. Era Jesús. Entonces Manoa mató un cabrito y lo ofreció junto a una ofrenda de cereal. Esa ofrenda la hizo para el Señor. Él hizo las cosas antes de recibir el milagro. Qué fe de esta persona. Muchas veces nosotros prometemos a Dios, pero primero que nos dé y después lo hacemos. Pero aquí dice que fue antes, porque él creyó. Entonces el ángel hizo un milagro delante de Manoa y su esposa. Honró esa fe. Manoa y su esposa estaban pendientes de lo que pasaba. A medida que las llamas iban creciendo en el altar, el ángel del Señor iba subiendo al cielo con humo. Cuando Manoa y su esposa vieron eso, se postraron tocando el suelo con la frente. Finalmente Manoa entendió que ese hombre era en realidad el ángel del Señor. Pero el ángel del Señor nunca volvió a aparecerse a Manoa. Manoa le dijo a su esposa: hemos visto a Dios. Seguramente vamos a morir por eso. Pero la esposa dijo: si el Señor no quiere matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda del cabrito y la ofrenda del cereal. Si no habría mostrado todo eso, ni nos habría dicho nada. Después la mujer tuvo el niño y lo llamó Sansón, quien creció con todas las bendiciones del Señor. El Espíritu del Señor empezó a manifestarse en Sansón cuando él estaba en un campamento de Dan. El campamento estaba entre la ciudad de Sora y Estaol. Bueno,
De pronto, cuando hablamos de Manoa y su esposa, ellos tenían beneficios al tener a Sansón. De pronto no contrataban tanta mano de obra. ¿Por qué? Porque Sansón era como tener muchos empleados. De pronto no tenían necesidad de utilizar bueyes para el arado, lo jalaba él. Porque la Biblia dice que comenzó a manifestarse su fuerza. No era la fuerza de él, se comenzó a manifestar la fuerza de Dios. Era sobrenatural. Esa fuerza, hay comentaristas que hablan de libros antiguos que hablan que Sansón no era tan pequeño. Esto es histórico. En libros antiguos dice que él no era tan pequeño. Podía ser entre 1,80 a 1,90. Y cuando habla de sus hombros, dice que sus hombros eran muy gruesos. Entonces podemos deducir que era un hombre que impactaba. No podemos decir que era como un fisiculturista, pero sí se veía diferente, era fuerte también, que se ha predicado que la fortaleza de él solo era la espiritual, pero no, la fortaleza de él sí era espiritual, pero también se manifestaba a través de lo físico. Entonces podemos decir que tenía muy buen cuerpo Sansón. Jueces 14. Sansón fue a la ciudad de Tiná y vio allí una mujer filistea. Cuando Sansón regresó a su casa, les dijo a sus padres: vi una mujer filistea en Tiná y quiero que me la traigan para que sea mi esposa. Los padres de Sansón respondieron: pero debe haber una mujer entre el pueblo de Israel con la que te puedas casar. ¿Por qué tienes que casarte con una mujer filistea? Los filisteos no están circuncidados. Sansón dijo: traigan a esa mujer que es la que a mí me gusta. Los padres de Sansón no sabían que el Señor quería que eso sucediera así, porque Dios estaba buscando una manera de hacer algo en contra de los filisteos. En esa época los filisteos dominaban sobre Israel. La pregunta es, ¿no habían mujeres en el pueblo de Israel? Habían muchas de las 12 tribus, habían muchas, pero eran diferentes. Su vestimenta era más recatada. Estas mujeres eran muy diferentes a las mujeres del pueblo de Israel, eran diferentes a las filisteas. Las filisteas andaban, para hacerme entender, tal vez muchos vieron la película de Mi Bella Genio, de esas películas árabes. Estas mujeres eran muy descubiertas, estas mujeres utilizaban perfumes, estas mujeres se arreglaban mucho, se maquillaban, llamaban más la atención, movían más sus caderas. Entonces se sintió atraído por lo diferente. Sansón. Entonces Sansón fue de nuevo a Tiná con sus padres. Sansón estaba en los viñedos de Tiná. Dice la Biblia de que él estaba en los viñedos. Hay comentaristas que hablan. Si usted ve a alguien cerca de, si lo ve a una persona que está tal vez en una sifonería, una taberna, pues está ya tomando, ¿no es cierto? Él ya comenzó a quebrantar los pactos. Cuando hablamos de los pactos de Dios, Dios nos ha puesto pactos. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Cuando alguien tiene un camión, tiene unas correas, y si tiene harta mercancía, ¿para qué son las correas de lado y lado? Cuando encarpa ese camión, es para que la mercancía no se salga, no se caiga. Cuando hablamos de los pactos, cada correa celestial o cada pacto te está asegurando la bendición para que no la pierdas. Pero él comenzó a quebrantar, a quitar esos pactos. Cuando se quitan esos pactos, el resultado es que podemos quedar sin nada. Dice que fue a Tiná, de pronto un león joven lo atacó rugiendo. Un león tiene la fuerza de 100 hombres, pero de repente el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, dándole gran poder, y Sansón destrozó al león con sus propias manos. A pesar de que Sansón ya había quebrantado algunos pactos, como no meterse en yugo desigual, si fue a un viñedo posiblemente ya tomaba, pero Dios no lo abandonó. A pesar de que nos portamos mal, nosotros Dios no nos abandona. Dice que Sansón destrozó al león con sus propias manos sin usar ninguna arma. Para Sansón fue tan fácil matar al león que parecía como si hubiera matado más bien a un pequeño cabrito.
Sansón no le contó nada de esto a sus padres. Era la fuerza de Dios que se manifestaba en él. Sansón llegó a la ciudad y habló con la mujer que le había gustado. Ya se había dado la fama de que tenía esa fuerza y posiblemente el pueblo filisteo se puso a pensar, ¿y qué tal si nosotros tuviéramos un hombre que puede vencer leones? Sería algo muy bueno. Ellos ya no les importaba ni el dote, nada. Comenzaron a sentirse fascinados por la fuerza de Sansón. Unos días después Sansón regresó para casarse con la mujer. Por el camino Sansón se detuvo para ver al león muerto. Vaya sorpresa, había un panal de abejas de miel en el cuerpo del león. Otro de los pactos, él no se podía acercar a un cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque era impuro. Cuando usted se acerca a un muerto, el muerto le va... hay un fenómeno que cada gente que en los velorios se acerca al muerto y siente un frío terrible, pero en lo espiritual hay muchos muertos, hay muertos que te quitan la fe, te dicen eso es mentira, comienzan a hablar en contra de la palabra de Dios y esas personas te pueden matar. Parece que Jesús mismo les dijo a sus discípulos que un poco de levadura leuda toda la masa, que se cuiden de esos falsos maestros. Mucha gente ha matado las promesas de Dios, aún utiliza los medios masivos para hablar mal unos de otros y matan a miles de personas cuando los escuchan. Dice que Sansón sacó la miel con las manos y fue comiendo por el camino. Cuando llegó a su casa, compartió la miel con sus padres. Ellos también comieron, pero Sansón no les contó que había sacado miel del cuerpo del león muerto. Si les hubiera contado, ellos no le hubieran recibido. Entonces vemos de que a él ya no le importaba absolutamente nada. A Sansón ya no le importaba nada. No solamente incumplía a él, sino que también llevaba a su familia a que incumpla la palabra de Dios. Y eso pasa cuando una persona cae, muchas veces hace caer a otros. Dice, cuando los filisteos vieron que Sansón estaba, dice, haciendo una fiesta, ellos enviaron una comisión de soldados al matrimonio de Sansón. Enviaron 30 hombres para que lo acompañaran. Sansón les dijo a los 30 hombres, esta fiesta va a durar 7 días. Ya les voy a contar una adivinanza. Si ustedes pueden resolverla durante el tiempo que dure la fiesta, entonces les daré 30 capas de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no encuentran la respuesta, entonces ustedes me darán 30 capas de lino y 30 mudas de ropa. Era una apuesta muy fuerte porque eran 30, tenían que darle en total como 60 piezas. Y les dijo esa adivinanza. El hombre les dijo, dinos una vez más la adivinanza que queremos escucharla. Sansón dijo, del que comió salió la comida y del que era fuerte salió la dulzura. Los 30 hombres trataron de encontrar la respuesta después de 3 días, pero no lograron adivinarla. Al cuarto día los hombres le dijeron a la esposa de Sansón, ¿acaso nos invitaste aquí para convertirnos en pobretones? Ayúdanos a engañar a tu esposo para que nos diga la respuesta de la adivinanza. Si no lo haces, prenderemos fuego a la casa de tu papá con todo adentro. La mujer se acercó a su esposo y llorando le dijo, tú no me quieres, me odias. Le diste una adivinanza a mi pueblo y no has dicho la respuesta. Sansón dijo, no les he dicho la respuesta ni a mi papá ni a mi mamá, entonces tampoco te la tengo que decir a ti. La mujer lloró durante el resto de los días que duró la fiesta y siguió molestando a su esposo para que le diera la respuesta. Finalmente, al 7º día, Sansón le dio la respuesta a ella y se fue entonces a explicar la respuesta a su pueblo. De esa forma, antes del atardecer, en el 7º día, los 30 hombres tenían la respuesta. Los hombres fueron a donde estaba Sansón y le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sansón dijo, si no hubieran arado con mi vaca, no habría encontrado la respuesta. Fue la primera pelea, todavía no se había consumido la relación. Y le dijo vaca, pónganse a pensar, todas las mujeres que me están escuchando, en un matrimonio que todavía no lleguen a la luna de miel, le diga vaca, pues fatal, fue la primera pelea. El Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien fue a Ascalón y venció a 30 hombres. Sansón tomó las ropas y las propiedades de los muertos, dice.
y llevó las ropas a los 30 hombres que resolvieron la adivinanza y luego se fue a la casa de sus padres. Dice que les entregó la ropa, pero él mató a estas personas, estaba con una ira descomunal. Todo esto era plan de Dios. Sansón no se quedó con su esposa, sino que le fue dada a un amigo de Sansón. Dice que el padre estaban tomando, ellos tenían otras costumbres. Cuando dice que le fue dada, posiblemente tuvo relaciones con ella. Hablemos nosotros en el libro de Jueces 15. Después de un tiempo, en la época de la cosecha de trigo, Sansón fue a visitar a su esposa y llevó un cabrito de regalo. Él quería ser de buenas a su esposa. Quiero entrar en la habitación de mi esposa, pero el papá de la mujer no lo dejó entrar, sino que le dijo: pensé que la odiabas, por eso dejé que se casara con uno de tus amigos. La hermana menor es más hermosa que ella, cásate con la hermana menor en lugar de la mayor. Sansón dijo: ahora tengo una buena razón para hacerles daño a ustedes y a los filisteos. Ahora nadie puede acusarme. Dice la Biblia de que Sansón se llenó de tanta ira que él atrapó 300 zorros. Yo no sé si ustedes han perseguido alguna vez una gallina, es difícil, pero él atrapó 300 zorros y los amarró por el rabo en dos y puso una antorcha en medio de cada uno. Eran en total, para que me entiendan, 150 antorchas que se movían por todos los sembrados. Decide atacarles la economía. Ellos sembraban cebada. Y cuando ellos vieron, miraban una antorcha de fuego que se movía, pero de pronto miraron 2, 3, comenzaron a contar las 150. Estaban ahí 300 zorras moviéndose a toda velocidad porque ellas sentían que se quemaban. Y de pronto gritaron: Sansón. Ellos, al ver todos esos estragos que causó en la economía, ellos quemaron a la esposa de Sansón y a su familia. Y comienza esta guerra entre el pueblo de Israel y el pueblo filisteo, y Dios comienza a cumplir, pero los padres lloraban, dijeron: ¿en qué momento nuestro hijo se fue? Ellos no entendían que el hijo no era de ellos, el hijo era de Dios. Hay veces que Dios nos permite todo lo que no tenemos es prestado. Llega un momento que Dios decide tomar lo que es de Él y eso nos duele. Y cuando vuelve a nosotros nos damos cuenta que todo es de Dios. Cuando usted entiende que todo es de Dios, ya es una persona sabia, porque entiende que todo le pertenece a Él. Fue el golpe tan grande en la economía de los filisteos que ellos decidieron hablar con el pueblo de Israel. Dijeron: si no nos entregan a Sansón, los vamos a matar a todos ustedes. Era una amenaza porque no podían matarlos, porque eran muchos, más les convenía tenerlos vivos para que tributen. Pero ellos, bajo el temor y el miedo, la Biblia dice que en el perfecto amor no hay temor. Si ellos hubieran creído que en las promesas de Dios que le habló a Manoa y a su esposa, pero ellos prefirieron creer más en las cosas negativas. Siempre creemos más en lo negativo, en los problemas. Ellos tuvieron más fe en las armas de los filisteos que en la fuerza de Dios y deciden entregar a Sansón, lo amarran y él les dice: pero si no me hacen daño. Cuando lo estaban entregando a Sansón, ellos pensaron que lo tenían seguro. Hay comentaristas que dicen que posiblemente lo provocaron, otros dicen que le mataron a su padre. Y dice que en ese momento se llena de ira Sansón y comienza el fuego en su cuerpo. Y antes ellos comenzaron a ver, imagínense un hombre que sienta, que le vean fuego alrededor de su cuerpo. Dice que las cuerdas se quemaron como lino fino. Y este hombre decide tomar una quijada. Y cuando él toma esa quijada, en ese momento él destruye esas cuerdas. Él destruyó esas cuerdas como nada. La reventó. Y toma una quijada, si uno se pone a pensar,
una quijada no sirve absolutamente para nada. Hueso seco. Dios lo que no sirve para nada, de eso puede hacer algo grande. De pronto hay muchas cosas que usted piensa que no le sirven para nada, pero Dios puede utilizar eso para sacarlo de los problemas. Toma la quijada en ese momento, toma la quijada este hombre, y en ese momento él acaba con 1000. Era algo asombroso. No podemos nosotros ni siquiera imaginarnos cómo fue un hombre contra 1000. Intentaron ellos tirarle flechas, sí, pero no le penetraban. Dios lo protegía. Intentaron cortarle las piernas con espadas y se les quebraban las espadas. Estaba Dios ahí, la fuerza de Dios. Él acabó, quedó muy cansado y le dijo a Dios que si lo iba a hacer morir. Tiró esa quijada. Y Dios decide hacerle caer agua de una peña. Hay comentaristas que dicen que le dijo que tome la quijada que había tirado y que le pegue a la roca. Vamos a entender de que una quijada no sirve para nada y Dios la hizo funcionar para que solucione un problema. De las rocas no sale agua, pero Dios hizo que salga agua. Lo que es imposible para usted, para Dios es posible. Y le da agua a Sansón. Y él mira al cielo y se comienza a manifestar el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? La comisión de Sansón era acabar con los filisteos, para eso él vino. Esa era la promesa de Dios. Después de todo esto, Sansón se arrepiente de todo lo malo, así como nosotros nos hemos arrepentido una y otra vez y transgredimos las leyes de Dios. Y él decide portarse bien. Dice la Biblia que llegó a ser juez de Israel 20 años. 20 años que él predicaba la palabra de Dios, 20 años que él estuvo caminando de hecho con Dios. Los filisteos decidieron ya no meterse con él. Dijeron, pero ¿para qué lo tocamos si no lo podemos matar? Él ahora se dedica a predicar, dejémoslo quieto. Jueces 16 dice, un día Sansón fue a la ciudad de Gaza. Él se creía muy fuerte espiritualmente, más fuerte espiritual que físico. Dijo, yo voy a ir a Gaza, me va a dar una vuelta para desaburrirme. ¿Qué se movía en Gaza? En Gaza se movía los mejores casinos, lo explico para entender en este tiempo, los mejores prostíbulos, las mejores discotecas. Era como Las Vegas. Él fue, pero algo comenzó a despertar en él. Él no era tan fuerte. Nosotros no somos tan fuertes como para enfrentar meternos en el mundo y salir ilesos. Siempre va a haber algo que nos leude. Pronto él se encontró con viejas amigas, amistades, y él dice la Biblia que él ahí se encontró con una prostituta y se acostó con ella. Pronto un antiguo amante. La gente de Gaza se enteró de que Sansón estaba en la ciudad. Todos querían matar a Sansón y deciden ellos cerrarle las puertas. Sansón, después de estar con esta mujer, vuelve a ver al cielo y le pide perdón a Dios, llorando. Señor, perdona mis pecados. Debemos entender que Dios dice en el libro de Romanos que no hay ni siquiera un justo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo único que podemos hacer es pedirle perdón y pensar y creer que Dios puede perdonarnos y restaurar nuestro corazón. Solamente Él puede. No hay un justo, nadie es mejor que nadie. Para Dios no existe un pecado más grande que otro. Cuando hablamos de una mujer que toma, una persona que asesina, un hombre que roba, todo es pecado. Por eso no hay ni siquiera un justo, dice la Biblia. Somos justificados por su misericordia, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y por eso necesitamos de Él todos los días, cada momento, cada segundo. Él decide pedirle a Dios. Le dice, Señor, yo te pido que me des el poder para mover esas guardas. Eran guardas, me tocaba moverlas entre varios hombres porque las ciudades esas puertas eran gigantescas, libraban de las invasiones de otras ciudades,
Pero Dios no le da la fuerza para mover las guardas, le dio la fuerza para mover las puertas, arrancar los pilares. Sienten como un terremoto, salen asustados, estaban en su templo adorando a su Dios y sienten un terremoto y dice, ¿qué pasó? Este terremoto no es Sansón, arrancó las puertas y dice que él las arrancó y las lleva hasta el monte Hebrón. Eran muchos kilómetros, no hablamos de 10 ni de 20 ni de 30 ni 40, eran varios kilómetros, y se lleva estas puertas y las coloca ahí como símbolo de la fuerza. Literalmente no estamos hablando de un hombre fuerte, sino la fuerza de Dios. Cuando usted tenga problemas y sienta que ya no puede más, acuérdese que la fuerza de Dios está en usted. Los filisteos, al ver todo ese derroche de poder, dicen, ¿cómo podemos vencer a Sansón? Y hacen un consejo. Se reúnen todas esas ciudades, como 11 ciudades, y comienzan a pensar cómo vencerlo. Llegan a la conclusión que así como una mujer le sacó el secreto y que se sostuvo 20 años como juez, pero cayó. Le dicen que la debilidad de él es las mujeres, entonces vamos a utilizar a la mejor. Deciden buscar. Y había una mujer de una reputación no tan buena, su nombre se llama Dalila, y deciden hablarle y le dicen, te vamos a pagar si logras sacarle el secreto de su fuerza. Ellos tenían fe, iban en contra de Dios, pero tenían fe. Dijeron, ¿se imagina nosotros con la fuerza de Sansón? El secreto. Si le sacas el secreto, ellos estaban dispuestos a pagar mucha plata. En nuestra plata actualmente podrían ser 44 millones. 44 millones cada ciudad, eran 11. Entonces era un monto muy alto. Y le ponen todas las condiciones. Sansón regresa a su pueblo. Sabía de que Dios lo perdonó por la hazaña que hizo de llevarse esas puertas, las llevó al monte Hebrón. Llega a su pueblo, pero su pueblo lo rechaza. Para ese entonces ya se habían dado cuenta de que él otra vez estuvo en los prostíbulos. Dios lo perdona, pero su pueblo no. Ese es el problema que tenemos nosotros. Hay gente que ha tenido pasados oscuros. Dios los perdona, pero nunca nosotros como humanos podemos perdonar a las personas, porque el perdón solamente viene de Dios. Decide Sansón comenzar a vivir solo y le mandan a esta mujer, y esta mujer fácilmente lo conquista, se lo hace amigo, comienza a estar con él, y cuando ya tenían una relación, Dalila le dice en el libro de Jueces, nos habla el 16:6, dice Dalila, le dijo, Sansón, por favor cuéntame cuál es el secreto de tu gran fuerza. Dime cómo alguien puede derrotar, amarrarte y torturarte. Sansón respondió, si alguien me amarra con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Entonces los dirigentes de los filisteos le dieron a Dalila las 7 cuerdas de arco que no estaban secas. Dalila amarró a Sansón con las cuerdas mientras unos hombres estaban escondidos en la habitación de él. Al lado, Dalila le dijo, Sansón, te atacan los filisteos. Entonces Sansón rompió las cuerdas, como si se hubiera derretido por el fuego. Se manifestaba la fuerza de Dios. Los filisteos no supieron el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces Dalila le dijo a Sansón, me mentiste, te burlaste de mí y ahora dime la verdad. ¿Cómo puede alguien amarrarte y derrotarte? Sansón respondió, si me amarran con cuerdas nuevas que no se hayan usado antes, perderé mi fuerza y seré como un hombre común, corriente. Dalila trajo cuerdas nuevas y amarró a Sansón, mientras unos hombres esperaban escondidos en la habitación de al lado. Dalila dijo, Sansón, te atacan los filisteos, pero Sansón rompió las cuerdas como si fueran simples hilos. Entonces Dalila dijo, ¿cuántas veces más te vas a burlar de mí? Ya no me digas más mentiras y cuéntame cómo te pueden amarrar y derrotar. Sansón dijo, si haces 7 trenzas en mi cabello y las entrelazas con tela de tejer y las amarras a una estaca, seré igual a cualquier hombre.
Cuando Sansón dormía, Dalila trenzó el cabello con la tela de tejer y lo amarró bien. Y luego Dalila dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Pero Sansón se levantó y arrancó del suelo la estaca de telar. ¿Cómo lo hizo? Pues posiblemente ya le daba trago, le daba vino. Dalila dijo: ¿cómo es posible que digas que me amas si no confías en mí? Esa es la tercera vez que me mientes y no me dices el secreto de tu gran fuerza. Ella siguió molestando a Sansón todos los días y Sansón estaba ya tan desesperado que tenía ganas de morirse. Las peleas. Así que un día le reveló el secreto de su fuerza. Y Sansón dijo: nadie me ha cortado el cabello jamás, porque estoy dedicado a Dios desde antes de nacer. Si alguien me corta el cabello, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Esta vez le cortan su cabello tan hermoso. Y cuando ella le habla y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti, él, al verse que no tenía cabello, él se siente tan mal, porque él no le cumplió los pactos a Dios, como cuando nosotros no cumplimos las promesas a Dios. Pero él no sabía de que tenía un padre, que no importa lo que Sansón hubiera hecho, Dios siempre lo iba a perdonar. Y viene otro problema de que Sansón, Dios lo perdona a Sansón, pero él no se puede perdonar. Tenemos que entender que la gente no nos perdona nuestro pasado, pero muchas veces nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Y él se aleja de la presencia de Dios de esa forma, porque ya no cree que tiene super fuerza y queda a merced de ellos. Ellos calientan hierro candente y le queman sus ojitos y lo llevan a un molino para burlarse de él, donde araba un buey y lo ponen a él a girar. Parece entonces, Dalila se da cuenta de que el dinero no es la felicidad. Muchos hombres me han amado, pensaba ella, pero a la verdad siempre me buscan por mi belleza. Un amor verdadero nunca lo he tenido. Y el único amor que tuve verdadero lo destruí. Se dio cuenta que con todos esos millones que le pagaron, ya no era la misma, no se sentía feliz. Porque ella entregó a un hombre bueno. Era algo muy triste. Ya los filisteos convocan a Dalila en el templo de Dagón, ese gran templo donde se iban a reunir todas esas ciudades de todos los reinos para burlarse de Sansón, y tenía que estar la persona que lo pudo vencer. Contrataron gente pequeña con quijadas de bueyes, se reían, se burlaban de Sansón, pero Sansón esta vez le pide perdón y cree en que Dios lo puede perdonar. Él cree que Dios lo puede perdonar y se logra perdonar a sí mismo, y dice: no importa lo que haya hecho, él sabe de que Dios nos puede perdonar todos los pecados. Por esto digo, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Jesucristo es suficientemente poderosa para perdonarnos los pecados, de lo que sea. Y ese día decide Sansón decirle a un niño que lo acerque a los pilares. Se estaban burlando de él y la gente se reía más porque lo veían a él que se acercaba a los pilares. Era muy obvia lo que él iba a hacer, pero ellos pensaban que no tenía fuerza. Cuando sintieron, comenzó una fisura, comenzó a caer polvo y la gente comenzó a gritar. Se caen esos pilares. Esta vez ya no se destrozó Dagón, solamente el tronco y las manos. Esto totalmente era gigantesco. Hubo un efecto dominó. La Biblia dice que murieron más personas en ese momento, porque él le oró y le dijo: Señor, permíteme vengarme de mis enemigos. Y Dios le dijo: ¿cómo no te voy a permitir si para esto fuiste creado? Para vencerlos, sin arma, sino con mi Santo Espíritu. Se derrumba eso y todas estas ciudades que estaban ahí, aún la conquistadora, la misma Dalila, todos perecieron. Cuando fueron el pueblo de Israel a retirar los escombros y a sacar el cuerpo de Sansón para colocarlo dignamente, porque también fue un juez, ellos le pidieron perdón a Dios. ¿Por qué? Porque ellos nunca creyeron en la palabra de Dios. Ellos pensaban que su problema se iba a solucionar con plata para comprar armas, con ejércitos, pero nunca pensaron que se iba a solucionar con la palabra de Dios, con su Santo Espíritu. Por eso, hoy te digo, si ha sido de tu agrado esta prédica, te invito a hacer esta oración.
Estas palabras tienen mucho poder y pueden traerte solución a tu vida. Repite conmigo y quiero que digas: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz del Calvario. El que cree en Jesucristo no va a haber muerte. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes el mensaje, la bendita palabra de Dios. Quien les habla, el misionero, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.